¡Chamacos! Ya está Beca Duncan con nosotros. ¡Hola, Beca! Hola, buenos días. ¿Cómo trabajas? ¡Qué bárbara! En todos lados estás, con tu canal, en otro programa, ahí donde estás con Héctor, saludos a Héctor, Claro, saludos. aquí, o sea, realmente estás meneada. Pues es que hay que pagar la renta. ¡Ah! Si no, ¿cómo? Lo hago por necesidad. Pues Oye, uno que es pueblo bueno, pues ¿qué me queda? fíjate nada más, ya hay dos representantes aquí del pueblo proletario. Alfredo Ruiz y tú. Así es. Qué emoción, de veras. Qué padre es tratar con gente como ustedes. ¿Verdad que sí somos buena onda? Oye, Beca, ¿qué tema nos traes hoy? Pues hoy les traigo un tema que no podíamos olvidar, Sí. que son los 250 años del nacimiento de Alexander von Humboldt. Su madre. Esto fue el sábado 14, en realidad, el día que se celebró el efeméride, pero bueno, todo el mes de septiembre alrededor del mundo se están haciendo varias actividades para celebrar su nacimiento y bueno, a mí me interesaba venirles a platicar de Humboldt desde el arte y la influencia de Humboldt en el arte mexicano. Es sorprendente lo que la gente que nos oye, que no se haya acercado a los documentos que existen acerca de Humboldt, o los que fueron de Humboldt, de su relación con el Nuevo Mundo, entre comillas, es alucinante. Si hubiera sido una película o una novela de ficción, dirías, bueno, en una Claro. de esas, pero fue verdad. Sí, de hecho, claro, esto del Nuevo Mundo es interesantísimo, ¿no? Porque aquí, por supuesto, hemos estado hablando mucho de Humboldt en México, pero también hizo un viaje importante por Centroamérica. Sí. Y su mirada fue fundamental para lo que sucedería durante el resto del siglo XIX Sí. en toda América, ¿no? Porque quién sabe cuánta teoría, cuánto chismerío, cuánta cosa imprecisa tenía toda la Europa de América. Pues lo que les llegaba y lo que se Exacto. publicaba. Pero este científico, este humanista, aterriza a América en el mapa, en el mundo. Si existen, hacen, saben, cuentan. O sea, no son cuerpos sin almas. Sí, y no son, sí, digamos, y todo el tema de los mitos también, ¿no? Los mitos que se habían construido sobre qué era América. Él viene en realidad con esa misión un poco, ¿no? Él sugiere hacer un estudio a detalle de las riquezas que hay en estas colonias, con la intención, obviamente, de que los europeos las exploten mejor. Claro. Pero él a la vez también, de alguna manera, es probable que haya influido en los sentimientos que había en ese momento hacia la idea de independizarse, porque él, a pesar de estar llegando con esta mirada de explotación de recursos, hace ciertos comentarios que son muy interesantes sobre sus observaciones de la desigualdad, de la condición de los indígenas, que de alguna manera parece que él no está del todo cómodo con esa misma explotación que según él viene a mejorar. De hecho, los programas que se hicieron a propósito de la independencia, ahora en las fiestas patrias, había un apéndice en todas estas reflexiones con Humboldt. Claro, y también hay muchos que dicen que como pasó por Estados Unidos primero, porque pues así era la ruta, ¿no? Que probablemente él tuvo contacto allá con personajes que también le dieron ideas sobre la independencia de Estados Unidos, que posiblemente pudo haber traído para acá, ¿no? Sí, porque además era fue una tercera parte, a lo mejor no para el momento, pero para la perspectiva, sí, una tercera parte que hace juicio de la esclavitud, de los jornaleros, Claro. de la desigualdad, de los olvidados, de los hijos de nadie. Él los ve y lo explica y lo escribe y como tú dices, hace esta tonalidad como de juicio. Nunca un juicio arrebatado, pero sí lo deja ver. Sí, fíjate que ahorita quería buscarles una cita de él. Lo que escribe aquí, bueno, el resultado, digamos, de su viaje aquí, es el ensayo político del Reino de la Nueva España, Sí. que puede ser a veces muy duro porque, digamos, la lectura, porque hay momentos en los que es la mirada de un geógrafo que simplemente está consignando datos, pero de pronto hay reflexiones interesantes. Y también en sus diarios hay reflexiones muy buenas, y esta es una de su diario.
El aspecto tan triste como desagradable que ofrecen en la Ciudad de México los indios, que completamente desnudos están envueltos en una frazada o se hallan vestidos de harapos. No hay ciudad en toda Europa donde se vea más miseria en las calles. Entonces eso se ve que le llama la atención, la desigualdad que había en ese momento, ¿no? Pero además, ¿de qué año estamos hablando? 1803. Él estuvo en ¿Y México. cuándo arranca todo? Sí, hasta 1810. ¿no? Fíjate, Entonces es o sea, probable que él haya tenido ahí una influencia. También hay otro momento muy interesante en el que reflexiona sobre que si en algún momento de la historia a un pueblo le quitaron tanto, no recuerdo exactamente sí. la cita, pero es algo así como que si hubo algún momento en el que a un pueblo le hayan quitado tanto de su patrimonio, haciendo alusión a los indígenas y la conquista. Y en referente a las artes, ¿qué es lo que él va recogiendo? Sí, fíjate Porque es que lo que ve. sí, lo que es interesante es que él llega con una mirada científica, por supuesto, pero es un gran dibujante. Entonces él está registrando, obviamente, los recursos, insisto, explotables, ¿no? de México, viaja por una gran extensión del país, pero lo que va a ser muy interesante es que él va a poner a México en el mapa, o a América, como una ruta para los artistas viajeros que van a llegar a lo largo del siglo XIX. Y lo que es muy interesante es que empieza a haber un cambio en Europa a partir de que Humboldt viene para acá, en el que esta idea del Grand Tour, que el Grand Tour era un viaje de estudio que surge a partir de la Ilustración. ¿Qué pasa a partir de la Ilustración? Es que la gente deja de hacer peregrinaciones, que era la forma en la que tradicionalmente se viajaba para peregrinar, y empiezan, a raíz de que hay un cambio en el pensamiento, a hacer viajes de estudio en esta idea de que el estudio no tiene que ser solo en los libros o en las aulas, que la gente aprende mucho más si viaja. Entonces Como el empieza a ser... principio del turismo cultural. Exactamente. Entonces empieza a hacer en el siglo XVIII viajes, también mucho tuvo que ver el redescubrimiento de Pompeya en 1738, que empiezan a hacer viajes principalmente a ver las ruinas romanas, a ver las ruinas griegas, pero también a hacer vínculos y relaciones con académicos de otros países, a conocer archivos y bibliotecas, y entonces era el Grand Tour de Europa. Esto lo hacían mucho por las élites británicas, particularmente, para tener contacto con el continente. Claro. ¿Qué sucede a partir de Humboldt? Que el Grand Tour se vuelve el Grand Tour de América. Y entonces a lo largo del siglo XIX van a empezar a llegar muchos personajes aquí que van a tener un impacto durísimo en la historia del arte mexicano y en cómo se va desarrollando la historia del arte durante el siglo XIX. En principio, muchos llegan siguiendo la ruta de Humboldt. Entonces vamos a ver otros artistas alemanes, por ejemplo, Rugendas. Ajá. Rugendas llega y va a los mismos lugares y quiere pintar exactamente lo mismo que Humboldt dibujó. Entonces, es muy interesante porque vemos, por ejemplo, los dibujos de Humboldt de San Miguel Regla, y va a llegar Rugendas y se va a parar casi en el mismo lugar a hacer el mismo dibujo. Y empiezan a llegar así otros géneros del arte, que es el paisaje. El paisaje en México no existía. El paisaje tiene mucho que ver con la llegada de estos artistas viajeros. Entonces, entre ellos, también está, por ejemplo, Frederick Catherwood. Sí. Catherwood, que era británico, él también llega con el mismo espíritu de Humboldt, de asistir en los descubrimientos arqueológicos, registrar en los descubrimientos arqueológicos, pero desde una mirada romántica. Si uno ve los dibujos de Catherwood de las ruinas mayas, por ejemplo, no es... Así que digas un registro tal cual científico, arqueológico, no. Paisaje. Es como el paisaje, es como la naturaleza ha dominado estas ruinas, entonces aparece como en un ambiente salvaje, ¿no? Y aparecen algunos indígenas ahí en primer plano, y parece todo como un paisaje idílico, paradisiaco, ¿no? Que también tiene mucho que ver con el siglo XIX, con la nostalgia, la melancolía, Sí. ¿no? Esta búsqueda por lo irremediablemente perdido de los románticos. Pero Humboldt va a ser fundamental en la forma en la que también los europeos arrojan su mirada sobre México. Punta de lanza. Sí, y cómo también nos enseñan a nosotros cómo vernos. Porque estos artistas viajeros, en este espíritu de Humboldt, de querer registrar este nuevo mundo que les parece sumamente exótico, nos empiezan a hacer dibujos sobre cómo nos vestimos, ¿no? Los trajes típicos. Entonces empiezan a surgir estos grabados de tipos mexicanos. El catálogo histórico. Exacto. Empiezan a surgir también, como les digo, el paisaje, ¿no? Entonces cambia completamente la mirada sobre
sobre México y también nos enseña a nosotros cómo vernos, Sí. porque antes de eso todo el arte era sacro. Y entonces a partir de Humboldt es este cambio. Qué gran relación la de nosotros y América con Humboldt, porque gracias a él pudimos empezar a tener una relación más cierta con Europa. Claro, sí, un mayor contacto, como dices, sin todos los A mitos, partir sin de todas las sus ojos, leyendas, así es. no de los ojos de un empresario o de un mercachifle o de un mercenario, sino de alguien letrado, un avanzado en esas cosas que iba a relatar con justicia lo que había visto. Sí, así es. Y además, a partir de entonces podemos vernos también a nosotros mismos, Así ¿no? es. Que es también muy interesante. Gracias, Beca. No, gracias a ustedes. Gracias a Beca por regalarnos un capítulo de Alexander von Humboldt. Buena relación con él. Muy buena. Hace muy poco acabo de estar en la Universidad de Alexander von Humboldt, allá en Berlín. Y ahora que lo dijiste me emocionó mucho ver todo ese edificiote con la estatuota y Claro. lo que significa para ellos y para nosotros. Claro, y se han hecho también, ahora justo por los 250 años, hay que mencionarlo, se está haciendo un ala más amplia dedicada a Alexander von Humboldt en el Museo Nacional. Se está también Un haciendo... documental acabo de ver. Sí, se hizo un documental precisamente sobre Humboldt en México. Sí. El Instituto Goethe hizo también un ciclo de actividades como una caminata siguiendo la ruta de Humboldt. La UNAM ha hecho coloquios. Acérquense a ver todo lo que se está haciendo con Humboldt este año porque hay cosas bien interesantes. Gracias, Beca. No, ¿de qué? Beca Duncan con nosotros.